Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Inmigrantes serán regularizados. El gobierno anunció que casi 1 millón de venezolanos tendrán un mejor estatus migratorio que les dará acceso a muchos más servicios. Les contaremos los detalles y analizaremos el impacto de esta decisión con el investigador Jairo Núñez. Empresarios a consignar las cesantías. Más de 6 billones de pesos se espera recaudar de aquí al lunes en los fondos de cesantías. Hablaremos de ese importante tema con el vicepresidente comercial del Fondo Porvenir, Andrés Vázquez. Listo el primer piloto de fracking. Ecopetrol se alista para comenzar a perforar un pozo en Puerto Wilches, Santander, mediante la tecnología del fracking que tantas inquietudes todavía genera. Les contaremos cómo vigilarán el eventual impacto en el medio ambiente. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 936.000 y corresponde al número de migrantes venezolanos que serán regularizados por el gobierno de Colombia. Equivalen al 52% del total de los migrantes que están en nuestro país en este momento y que ascienden a 1.800.000 personas, según las cifras reveladas por el propio presidente Iván Duque. Y es que el anuncio del gobierno ha sido calificado como una decisión audaz y ha generado reacciones favorables en diferentes partes del mundo. La regularización del estatus migratorio de estos hermanos venezolanos les facilitará el acceso a numerosos servicios. En Colombia hay 1.700.000 migrantes venezolanos. Todos se podrán beneficiar del estatuto temporal para migrantes venezolanos que tendrá una vigencia de 10 años, pero de manera diferente de acuerdo a su condición en el país, para lo cual se establecen 3 grupos. En el primero están los venezolanos que se encuentran de manera regular. Esos que han permanecido todo el tiempo en regularidad van primero, y van primero precisamente porque le han cumplido muy juiciosamente a Colombia. En este grupo hay unas 700.000 personas que podrán pedir la visa de residencia una vez empiece a regir la iniciativa. En el segundo aparecen los migrantes venezolanos irregulares, calculados en casi 1 millón de personas. Ha habido personas que estando en Colombia no han logrado la regularidad. Esos son aquellos que estaban irregulares a 31 de enero de este año, es decir, en el pasado. En este caso, es decir, el de los migrantes irregulares, quien aspire al beneficio debe cumplir estos requisitos: aportar un contrato de arrendamiento o un contrato de matrícula en una institución educativa que garantice que su permanencia en el territorio nacional se dio antes de la entrada de vigencia de la medida, presentar su documento de identidad vigente o vencido, acta de nacimiento, declaración expresa de la intención de permanecer temporalmente en Colombia y la autorización de recolección de datos biométricos. Y el tercer grupo estará conformado por las personas que lleguen de manera legal durante los 2 años siguientes al 31 de enero del 2021. Es decir, que quienes decidan cruzar por trocha por esos pasos irregulares no gozarán de ese privilegio. Al acuerdo no podrán acceder quienes hayan sido expulsados o hayan cometido algún delito en Colombia. Una vez la persona sea aceptada por Migración Colombia, podrá acceder a salud, educación y trabajo mientras se resuelve su estatus migratorio definitivo. El decreto estará disponible para comentarios durante 1 semana antes de proceder a su firma. Y es que según el gobierno, la regularización de casi 1 millón de venezolanos en Colombia tiene una doble cara. Por un lado, ellos accederán a empleos formales, servicios de salud, educación y otras ayudas. Y de otro lado, serán un impulso para nuestra economía a través del pago de impuestos y el aporte laboral, el consumo, en fin. Pero hay quienes están preocupados también por otro eventual impacto, que sería el fiscal, el costo que tendría esto para las finanzas públicas. Por eso, para analizar el impacto de esta decisión, le doy la bienvenida al investigador Jairo Núñez. Doctor Núñez, buenas noches. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches a ustedes y a toda la audiencia. Muchas gracias. Doctor Núñez, ¿cómo lo toma esta decisión del gobierno? ¿Por sorpresa? ¿Se esperaba? Se esperaba. Yo creo que esas decisiones ya se habían tomado en un COMPES y faltaba era ver la implementación, los tiempos. Y yo creo que existen muchos beneficios, pero también efectos secundarios que nos van a afectar. Doctor Núñez, hace como 3 años el ministro Carrasquilla, ministro de Hacienda de este gobierno, hablaba de un relajamiento en la regla fiscal de Colombia porque estaban buscando en ese momento un espacio fiscal para atender
a la población migrante venezolana que hasta ese momento había, un poco más de 1 millón de personas. Y en ese momento el ministro Carrasquilla decía que eso tenía un costo de 5 billones de pesos al año aproximadamente, 0,5 puntos del Producto Interno Bruto. ¿Estos 800.000 adicionales tendrán un impacto fiscal muy grande? ¿Ustedes tienen algún cálculo? Pues hay diferentes cálculos. Yo creo que lo que mencionó el ministro Carrasquilla es una cifra bastante acertada de lo que va, digamos, las finanzas públicas a ser afectadas. Yo creo que es una carga en el gasto público en uno de los momentos más difíciles del país, donde la deuda está disparada el año pasado, pero especialmente en el año 2021 la deuda se espera que crezca un poco más. Además de eso, existe un riesgo de perder el nivel de calificación del país. Además de eso, también tenemos un año donde comienza la carrera electoral, donde ya comenzaron una serie de propuestas populistas que también afectarían la carga tributaria. Y esas propuestas no tienen, digamos, ninguna base fiscal. Yo creo que el gobierno ha hecho los cálculos bien, pero el efecto sin duda va a pegarle muy fuerte a la deuda. Mejor dicho, diría yo que en el peor momento nos toma esta reglamentación, con un nivel de pobreza además que va a superar el 44% de la población. Entendiendo lo que usted dice, lo que quiere sugerir es que mirando el timing, los tiempos, tal vez no debió haberse hecho en este año, sino esperar a que pasara un poco, digamos, el coletazo económico por la pandemia. Es probable que se piense en un cálculo de ese tamaño, pero yo creo que el país requería esta reglamentación. Como lo dije al principio, existen muchos beneficios, no solamente en los temas fiscales, en los temas tributarios, en regularizar las remesas, las contribuciones tributarias, minimizar todos los riesgos de seguridad. Todo eso va sumando y probablemente lo que tengamos que hacer es un ejercicio de cuál es el efecto neto de algunas cosas que son muy positivas para los venezolanos, probablemente para los colombianos también, pero también esos efectos positivos tienen que valorarse. Yo no sé si el momento era el mejor, pero se estaba necesitando. Doctor Núñez, bueno, ya hablamos y hay muchos analistas, así como usted, preocupados por el impacto fiscal de corto plazo, el esfuerzo que debe hacer la nación para entregarles o para ayudarles con los servicios de salud, de educación, en fin, al estar regularizados en nuestro país. Pero hay analistas que dicen que de largo plazo el efecto sobre el crecimiento económico podría ser positivo. ¿Cómo tener una mayor población regularizada puede afectar o beneficiar a una economía? Pues realmente en la teoría económica lo que nos dice es que toda esta población migrante que es más joven que la colombiana podría obtener lo que se llama un bono demográfico. Esas personas al incorporarse al mercado laboral empiezan a hacer cotizaciones con las cuales se puede pagar las pensiones. O sea, los jóvenes que ingresan hoy al mercado laboral siempre estarán pagando de alguna manera parte de las pensiones de las personas jubiladas. Entonces, en teoría eso es cierto. Sin embargo, la mayor parte de esa población que ha venido de Venezuela, que incluso parte de ellos son colombianos, tienen una calificación muy baja y por lo tanto no están ingresando al sector formal de la economía en donde el bono demográfico se hace realidad. En realidad están entrando, es al sector informal. Entonces los beneficios de largo plazo que usted menciona, si bien en teoría son ciertos, en la práctica
por lo que acabo de mencionar, puede que no lo sea. Doctor Núñez, usted mencionaba el mercado laboral, son 800.000 personas más que ya tienen la posibilidad de formalmente encontrar un puesto de trabajo. Pero es que Colombia antes de la pandemia no había logrado bajar su tasa de desempleo a un solo dígito, ubicarla por debajo del 10%. Tenemos un problema estructural de desempleo. ¿Eso se puede lograr? ¿Cómo podemos absorber a esas nuevas personas en el mercado laboral colombiano? Sí, Víctor. El tema laboral sí que realmente me preocupa. Yo he venido escuchando el optimismo de algunas personas por la recuperación del empleo en el sector informal y sus efectos, obviamente, sobre la caída del desempleo. Pero ahí hay una falacia en ese optimismo por las características del sector informal. Vea, en ese sector la productividad es muy baja y cuando hay un desplazamiento tan grande de personas del sector formal o de los migrantes hacia la informalidad, por un lado por la pandemia y por el otro lado el problema en Venezuela, lo que sucede es que el ingreso total en el sector formal no ha cambiado. Lo que va a suceder es que ahora se reparte entre muchas más personas. Entonces, el ingreso promedio de las personas del sector informal lo que hace es bajar y eso puede tener impacto sobre la pobreza. Quiero decir entonces, Víctor, que si bien se está mostrando una recuperación del empleo informal, no en los ingresos de esas personas, teniendo efectos sobre la pobreza. Esa es mi gran preocupación. No nos digamos mentiras con que el empleo se está recuperando cuando solamente lo hace en el sector informal, porque esos beneficios se pueden convertir en un aumento de la pobreza. Doctor Núñez, una última pregunta. Leía yo un trino del director de Fedesarrollo, el doctor Mejía, hoy que decía que al regularizar casi 1 millón de venezolanos, esto podría tener un impacto de 0,1 puntos porcentuales sobre el crecimiento económico. Es decir, si en un año normal crecemos 4,5, al tener estas personas regularizadas podríamos crecer 4,6%. ¿Usted cree que eso puede ser así? Como lo dije al principio, regularizar es una buena idea. El gobierno está haciendo un esfuerzo que puede tener costos fiscales, pero hay otros beneficios. Esas personas van a consumir. Esas personas, si las tenemos regularizadas, que hoy no lo están, podrían ayudar con las cargas tributarias, podríamos saber cuántos son las remesas, podríamos ganar en seguridad. En fin, hay una serie de, efectos secundarios que son positivos. La pregunta está, obviamente, hay unos negativos, hay unos positivos, ¿cuál es el efecto neto? Lo que mencionó el doctor Luis Fernando, yo creo que es cierto bajo unos cálculos que ya se hicieron y unos pronósticos que tienen en cuenta las dos caras de la moneda. Doctor Núñez, pues muchas gracias por ayudarnos a entender el efecto económico de esta decisión tan importante que acaba de adoptar el gobierno colombiano. Que tenga una feliz noche. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. Muchas gracias, Víctor. Buenas noches. Con esta que es la noticia económica más importante de las últimas horas, hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere cómo quedó el ranking mundial de los más grandes de la música y cómo están los colombianos en ese listado. Ya regresamos con la movida empresarial y con Juan Fernández. Regresamos a Signo Pesos. Ecopetrol tiene ya todo listo para iniciar trabajos en su primer proyecto de exploración mediante la polémica tecnología del fracking. Es un piloto con fines científicos. Estará ubicado en Puerto Wilches, Santander, y se anuncia un permanente monitoreo ambiental con modernas tecnologías. Veamos. Ecopetrol implementará un riguroso sistema de monitoreo ambiental
de operaciones y de sismicidad como parte del proyecto piloto de investigación integral en yacimientos no convencionales que se llama CALE. Como parte de la integración de este sistema se incluye la instalación de unos equipos de última tecnología que están siendo traídos al país para el monitoreo y la medición de unos parámetros particulares que anteriormente no había que medir en proyectos de esta naturaleza. Ecopetrol ha previsto una inversión cercana a los 20.000 millones de pesos para hacer toda esta gestión ambiental antes, durante y después, cuando termine la ejecución de los pilotos, y esto permitirá monitorear más o menos unos 200 parámetros entre todas las variables que vamos a medir de calidad de aire, calidad de agua, agua superficial, agua subterránea, material radioactivo y bueno, todos los otros parámetros que es necesario medir. Y a más tardar, el próximo lunes, todas las empresas del país tendrán que consignar las cesantías de sus trabajadores. El año pasado, recuerde usted, el recaudo por este concepto llegó a cerca de 6,6 billones de pesos. Para hablar de las claves de este tema tan importante y para aclarar las dudas, saludo a esta hora de la noche al doctor Andrés Vázquez. Él es vicepresidente comercial de la empresa de la AFP Porvenir. Doctor Vázquez, buenas noches. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. Víctor, muy buenas noches a ustedes y a todos sus oyentes. Doctor Vázquez, el año pasado pues tuvimos unas cifras de consignaciones de cesantías, pero correspondían al año 2019, año sin pandemia. En este 2021 las consignaciones seguramente van a estar afectadas por el 2020, muy crítico por el coronavirus, donde aumentó el desempleo. ¿Se espera una menor dinámica en las consignaciones para los trabajadores? Víctor, sí, seguramente vamos a tener algunos sectores de la economía que están afectados por el coronavirus, pero también tenemos sectores y empresas que vienen con un buen comportamiento y con un buen crecimiento. Hoy en día tenemos, digamos, ese objetivo de llegar por lo menos al recaudo que tuvimos en el 2020 y poder mantener esos recaudos que es muy importante para esos más de 10 millones de trabajadores en Colombia. Por eso tienen un impacto tan importante sobre la economía estas consignaciones de cesantías. ¿Por qué no nos explica qué son? ¿Qué son esos recursos? ¿Qué son las cesantías? Y si yo me gano 1 millón de pesos, por ejemplo, ¿cuánto puedo recibir? Víctor, la cesantía es una prestación social con cargo a la empresa que equivale a un salario o proporcional al trabajo realizado durante todo el año y se consigna antes del 15 de febrero, como usted lo dijo ahorita hace un ratico. ¿En qué consta esto? Pues es la liquidación, se liquida con el último salario de cotización más el subsidio de transportes y proporcional al número de meses trabajados en el año anterior. Es decir, si me gano el 1 millón de pesos, ¿me consignan 1 millón de pesos en cesantías más o menos? Exactamente, Víctor. Si durante el año pasado se ganó 1 millón de pesos, sus salarios de 1 millón de pesos, se consignarán el orden de 1 millón de pesos, que se lo deben consignar en un fondo de pensiones antes del 15 de febrero. Y también tiene derecho a los intereses de cesantías que equivalen al 12% que se consignan el 31 de enero en la... Ah, esa plata ya la recibieron las personas. Es decir, una cosa son los intereses y la otra cosa son las cesantías como tal. Una plata son los intereses, que ya se debe haber consignado en la nómina pasada, y lo otro es las cesantías que se deben consignar antes del 15 de febrero y que pues hacen parte, digamos, de ese ahorro fundamental que tienen todos los colombianos. La plata de los intereses de cesantías, ¿dónde se consigna? Se consigna por intermedio de la nómina, es decir, a cada empleado nos debió haber llegado en la consignación del 31 de enero los intereses de cesantías equivalente al 12%, 1% equivalente mensual por el salario, sobre la base de salario. Entonces, si me gano 1 millón de pesos de intereses de cesantías, en mi cuenta de ahorros debo tener 120.000 pesos por intereses de cesantías. En su nómina debieron haber consignado 120.000 pesos de intereses de cesantías, adicional a su salario. ¿Y esos me los puedo gastar en lo que sea, esa plata, esos 120.000 pesos? Y eso no nos podemos gastar en lo que sea. Nuestra recomendación es que en este momento de pandemia, nuestra recomendación con las cesantías y con los intereses de cesantías es que es una plata que nos llega a nosotros los trabajadores y es muy importante el buen uso de estas cesantías. Lo vimos el año pasado, tuvimos unos grandes retos con esta pandemia y la gente pudo soportarse
cuando digamos tuvo esas falencias de recursos, poderse soportar en las cesantías. El año pasado fue un tema muy interesante poder entender que el ahorro, las cesantías, son cuando esos momentos llegan que son cruciales, ejemplo, cuando uno se queda cesante. Entonces, ¿bajo cuáles causales puedo retirar el $1.000.000 que me tienen que consignar antes del 15 de febrero? Esto se puede retirar como un auxilio cuando usted esté cesante, es decir, la principal labor es en el momento que usted pierda su empleo, usted puede retirarse, también lo puede utilizar para financiar todo lo que tiene que ver tanto para usted, cónyuge o hijos, la educación superior, entidad que esté obviamente soportada ante el Ministerio de Educación, y también para adquisición y construcción de vivienda. El año pasado, el gobierno, y en este momento en esta crisis, nos permitió que las personas que se habían caído los salarios también pudieran retirar esos recursos para poder compensar la disminución de salario contra sus cesantías. Doctor Vázquez, ¿las empresas tienen la posibilidad de pagar o consignar las cesantías en los fondos por cuotas? No, las empresas tienen la obligación de consignar las cesantías antes del 15 de febrero. Es una ley que existe y digamos, le permite también consignarla todo lo que se produjo en el año anterior, se puede consignar hasta el 15 de febrero, pero no puede hacerlo. Si lo consigna después de ahí, se puede ver abocado a una sanción que equivale a un día de salario por cada día que deja de consignar las cesantías. Es una sanción bastante onerosa. Entiendo. Si, digamos, llegamos al 16 de febrero, es decir, el 15, ya la empresa me consignó las cesantías en un fondo de cesantías y yo cumplo con alguno de esos requisitos, o para educación, o para vivienda, o por desempleo, en fin, ¿el mismo 16 ya puedo retirar las cesantías? Víctor, si uno cumple la condición, el mismo 16, y el siguiente día, normalmente pues, nos demoramos un día en acreditar esos recursos en la cuenta individual de cada persona, y la persona puede hacer la solicitud de retiro. Es muy importante, y verdad es una muy buena pregunta la que acaba de hacer, es decirle a las personas que no necesitan ningún tramitador ni necesita a nadie para retirar sus cesantías. Primero, esto no tiene ningún trámite difícil o complicado para hacerlo. Se puede acercar a una oficina, lo puede hacer vía telefónica en la mayoría de los fondos de pensiones, y claramente lo puede hacer también por internet en el caso por venir. La gente, los colombianos, están haciendo un buen uso de las cesantías. ¿Cómo fue el desempeño de los retiros en el 2020? Víctor, le voy a dar unas cifras de porvenir. El año pasado, tuvo un muy buen comportamiento, creció contra el año 2019 un 7% de los retiros, siendo un año con pandemia y muy complicado, creemos que tuvo un muy buen comportamiento, de los cuales se retiraron casi 3.1 billones de pesos. De esos 3.1 billones de pesos, la mayor variable por la que se generó retiro es la adquisición de vivienda, que es 1 billón de pesos, y la pérdida de trabajo cuando esté cesante, que también fue de 1 billón de pesos. Una recomendación, pues sí, las cesantías se pueden retirar para muchas cosas, pero ¿cuál es la recomendación que hacen ustedes a los colombianos que van a recibir antes del 15 estos recursos? Víctor, nuestra principal recomendación es que las personas utilicen las cesantías para el momento que esté cesante. Es importantísimo saber que esto es un ahorro para utilizarlo en momentos críticos. Esto no es una plata que uno pueda sacar para utilizarlo en el día a día de su negocio, ni cuando un amigo de uno le diga que tiene una buena idea para construir un buen negocio. Esta plata es una garantía que tienen todos los trabajadores en Colombia, que pueden utilizarla en el momento que lleguen a perder su empleo, y es fundamental tener ese ahorro. Nosotros lo que tratamos de hacer es que la gente entienda la importancia del ahorro en Colombia. Doctor Vázquez, muchas gracias por esta explicación, también por estas recomendaciones. Que tenga una feliz noche. Víctor, muchas gracias a ustedes, una feliz noche, y con el mayor de los gustos, cualquier pregunta o solicitud que requieran, estaremos dispuestos a atender. Estamos en época de cesantías entonces en Colombia. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuáles son los países donde hay una verdadera democracia. ¿Y Colombia estará en esa categoría? Ya regresamos. Hora de saludar a Juan Fernández, que como cada noche nos trae información clave del mundo de los negocios. Juan, buenas noches. Adelante con su tema para hoy. Víctor, buenas noches. Todo este tema de las estrellas de la música también tiene su ranking y es de Bloomberg, y
tiene, desde el punto de vista de los negocios, datos interesantes en que los colombianos aparecen como protagonistas. Ese ranking de los más grandes de la música en el mundo, así se llama, se mide para el mes de enero por 6 criterios, como ingresos brutos de boletería en los últimos meses cuando hacen conciertos en vivo. En este caso, por el coronavirus, pues eso no aplica. También ventas para otro tipo de espectáculos, ventas de álbumes de 4 semanas atrás, seguimiento de transmisiones de canciones digitales en las últimas 4 semanas también, y seguimiento de interacciones totales de 30 días en Instagram, visitas finales de YouTube también de las últimas 4 semanas. Evidentemente, como le decía, pues varios de esos criterios no aplican en esta temporada del coronavirus. Muy interesante, Juan. Cuénteme de las posiciones entonces de los artistas colombianos en este escalafón. Pues fíjese, los número de una vez en el número 10, en el ranking está Carolina Giraldo, es Karol G, con 114 millones de reproducciones en Spotify, 260 millones de visitas en YouTube, 7.3 millones de interacciones en Instagram, tiene uno de los 5 videos más populares en YouTube con Bichota, que tiene más de 566 millones de reproducciones. Patrimonio neto, y esto no es de Bloomberg, son datos del portal Celebrity Network, que los sigue, 8 millones de dólares. Mire la sorpresa, en el número 11, Camilo, 91 millones de escuchas en Spotify, a 275 millones de visitas de YouTube, 9.7 millones de interacciones de Instagram. Y en el lugar número 20, Maluma, y mire lo interesante, acá su fuerte es el Instagram, casi 40 millones de interacciones en enero, 108 millones de visitas en YouTube y 87 millones en Spotify. Patrimonio, según Celebrity Network, más de 15 millones de dólares. Pues a Camilo le está saliendo lo de su canción Vida de Rico. Juan, pero ¿qué otros datos generales trae este escalafón? Pues fíjese, Víctor, que de las 25 estrellas del pop más importantes, 12 proceden de lugares en que hablan un idioma distinto al inglés. Puerto Rico y Colombia son los 2 centros de reggaetón que han llevado la música latina a todo el mundo. 3 colombianos, es un buen número entre 25, y hoy Medellín es catalogada por el escalafón como una de las capitales de la música. Y mire esto, la música latina es el género principal en YouTube y Spotify, y la plataforma está jalonada por los artistas colombianos en su gran mayoría. Esta clasificación se va a mover muy seguramente en momentos en que empiecen los conciertos y se salga exclusivamente del mundo digital. Obviamente, pues mencionar también, Víctor, que Bad Bunny es el mejor artista del mundo en este escalafón. Y esta, pues, es la movida de hoy, Víctor, sobre música y negocios. Impresionante las cifras. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Ahora vamos con estos, que como siempre son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.583 pesos con 23 centavos. Subió el dólar casi 30 pesos. El petróleo de referencia Brent para Colombia sigue escalando. Subió 0,88%. Se ubicó por encima de los $61 por barril. En pesos colombianos tenemos el barril de petróleo más alto, inclusive más alto que antes de que llegara el coronavirus al país. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio para mañana a 1.091.000 pesos por carga. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 0,22%. La acción más valorizada fue Davivienda, con una ganancia de 1,81%, y la acción que más cayó fue la del Banco Avevillas, con un retroceso de 6,80%. Antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. Aunque la mayoría de colombianos seguramente coincidimos en que vivimos en un país democrático, la verdad es que no somos una democracia plena. Según el índice de democracia que acaba de publicar The Economist, la democracia más o menos perfecta a nivel mundial es la de Noruega, que encabeza la lista de casi 150 países. De América Latina solo hay 3 países considerados con democracias plenas: Uruguay en el puesto 15, Chile en el 17 y Costa Rica en el puesto 18. Colombia aparece mucho más abajo, en el puesto 46. Sí, con avances reconocidos, pero sin ser todavía una verdadera democracia. Y así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.